El reinado de Dan Snyder en los Commanders al fin terminó. Y su reinado bastante largo fue. Pero, ¿y el quarterback? ¿Qué le espera a los Washington Commanders en 2023? Revisamos su gran previa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Destino Canton, donde les recuerdo, suscríbanse al canal, no se les olvide, ahí denle la campanita para que les notifique cuando ya suban los videos, bueno, ya estén los videos dentro de YouTube. Y también compártalo con toda la gente que crean que les puede gustar todo este tema de la NFL. También en Spotify, ahí nos pueden encontrar como Destino Canton. Se suscriben ahí también en Spotify o en Apple Podcast. Y bueno, nos califican con 5 estrellas. Y en Instagram y en TikTok también. Ahí están, sigan en nuestras redes sociales. Destino Canton, las dos palabras juntas. En TikTok, algunas capsulillas que subimos por ahí. Algunas más divertidas que las otras son más informativas. Y en Instagram, además de eso, también tenemos ya una cierta dinámica con ustedes que ahora ya también la estamos trasladando para YouTube. Así que para que todos vayan tomando en cuenta eso, los días miércoles vamos a responder todas las dudas que tengan sobre lo que sea de la NFL. Y bueno, vamos a darle fin a mi punto de vista, la que es la mejor división proyectada al menos para 2023 en la conferencia nacional, que es el este. Ya revisamos a los subcampeones, a los Eagles, ya revisamos a los Cowboys, ya lo hicimos con los Giants, 3 equipos que pasaron a postemporada, y ahora lo vamos a hacer con el equipo de la capital, los Washington Commanders, que además, a pesar de que fue el último lugar de esta división en la temporada pasada, no acabó con récord perdedor, se quedó en el punto 500 luego de finalizar con 8 victorias, 8 derrotas y un empate. Bueno, y al menos ya su más venenoso bicho en la franquicia se fue. Al fin se fue Dan Snyder, que ya no es dueño de los Commanders desde 1999, que fue cuando lo compró al equipo. El equipo solo clasificó 6 veces a postemporada. Estamos hablando que pues, terminó siendo un periodo de 23 años y solo 6 veces a postemporada y solo tuvo 2 victorias en toda esa instancia. Y bueno, además, sin ninguna aparición en juego de campeonato. La verdad es que ya hace mucho que los Commanders, que en esos tiempos añejos tenían otro nombre, eh, la verdad no han figurado en el mapa de la NFL. Ahí medio tuvieron sus que veres la década pasada con esto de Robert Griffin, pero también se cayó y bueno, muy malas decisiones y también en extra cancha han tenido muchísimas cosas que han hecho muy mal este equipo. Y ahora los dueños para esta franquicia ahora son liderados por Josh Harris. Quienes no conozcan a Josh Harris, es el codueño de los Philadelphia 76ers de la NBA y también de los New Jersey Red Devils de la NHL, que recientemente estuvieron jugando en la postemporada y ahí se quedaron, ¿no? Y en ese grupo de inversionistas se encuentra también personajes como Magic Johnson, el histórico jugador de los LA Lakers, y bueno, entre todas estas personas le compraron a Tina y a Dan Snyder la franquicia por un poquitito más de $6,000 millones. Así que bueno, eso es lo que le terminó costando Dan Snyder a Washington, pero ya, ahora sí que se fue. Y la realidad es que los Commanders, pues sí, creo que es un conjunto que tiene muchos jugadores con una calidad tremenda en los últimos 3 años, hablando del tiempo más reciente, salvo por una posición, que desgraciadamente es la más determinante en este juego, la del coreback. Aquí puedo, pero primero antes quiero mencionar a los jugadores interesantes que han figurado en Washington. O sea, la razón por la que les estoy diciendo que creo que Washington tiene muchas cosas lindas que dar y que ofrecer, pero desgraciadamente no ha podido ser de esa forma porque pues, en el coreback no han podido, pues ahora sí que tener una garantía de alguien que pueda hacerse cargo de esta franquicia por un buen tiempo. Pero vamos con una gran base de jugadores. El primero, a mi punto de vista, es el mejor de este equipo. Terry McLaurin,
recién renovadito el año pasado, o sea, el año pasado todavía no se hizo vigente su contrato, pero renovó por 3 años y $68 millones. O sea, una buena lanita. Un McLaurin que ha terminado 3 de sus 4 temporadas con el equipo de Washington con 1000 yardas. Y en la única que no acabó con 1000 yardas fue 919, lo que tuvo. Y además fue su mejor año en cuanto a touchdowns aéreos. Y además, hablando de touchdowns aéreos, pues, ha tenido 21 durante toda su carrera y en 2022 viene de tener su mejor temporada en cuanto a yardas después de la recepción. Ese es uno. Después también está Jonathan Allen, un tackle defensivo que mejoró muchísimo en cuanto sentía que se le acababa su contrato de novato. Pero la realidad es que en sus últimas 2 temporadas Jonathan Allen se ha vuelto bastante bueno en la línea defensiva. 16.5 capturas, 26 tacleadas para pérdida de yardas, 47 golpes al quarterback, incluyendo 30 en 2021, y 55 presiones también al mariscal de campo. Eso en esos 2 años que les he dicho. Y había una opción para que Washington lo dejara ir libre el año pasado, pero no va a ser así. Lo hizo muy bien Jonathan Allen y tiene contrato hasta 2025. Ese es otro. Ahora vamos con la dupla de los dos corredores. Primero con Brian Robinson, un corredor novato el año pasado, que para quienes no lo conozcan, bueno, este cuate recibió un disparo en la pierna en el mes de septiembre. O sea, no pudo debutar desde la semana 1 porque le dispararon en la pierna a Brian Robinson. Y 6 semanas después ya estaba debutando en la liga. Eso ya de entrada es una mega historia, ¿no? Y aún así no le permitió producir. Tuvo 857 yardas desde la línea de scrimmage en 12 juegos. Sí, tuvo pocas anotaciones, solo tuvo 3. Sin embargo, creo que Brian Robinson demostró que puede ser un muy buen corredor en la NFL y en esta ofensiva de los Commanders. También el otro corredor, obviamente, Antonio Gibson, lleva 3 años en la franquicia. Él llegó en 2020, tuvo más de 1000 yardas desde la línea de scrimmage en sus primeras 2 campañas y en la tercera, donde se supone que parecía que no caía ya bien al grupo o algo por el estilo, parecía que ya lo iban a relevar, pero pasó lo de Robinson, lo del disparo en la pierna, y ahí es cuando se queda Gibson como titular y lo aprovechó muy bien. 899 yardas desde la línea de scrimmage y 5 touchdowns en 6 juegos como titular. Al final terminó participando en 15, pero 6 como titular, y eso creo que es bastante bueno. Si unificas las yardas que te hacen estos dos corredores, creo que es una muy buena dupla de corredores, esta de Antonio Gibson y Brian Robinson. También, hablando de más armas a la ofensiva, Jahan Dotson, que el año pasado fue novato, proveniente de la Universidad de Penn State. 35 recepciones, 523 yardas, 7 touchdowns y casi 15 yardas en promedio por atrapada. 14.9 para ser exactos. No le fue nada mal para los quarterbacks que tuvo. Y también están en una ofensiva donde juega también, además de Terry McLaurin, un Curtis Samuel o un JD McKissick, que también es alguien que robaba muchas recepciones. Y ahora para seguir con la defensiva, Daron Payne, quien, pues la verdad, el año pasado lo hizo bastante bien. 26 capturas en 5 temporadas, de las cuales 11 y media las hizo el año pasado. Y también en el lapso en el que ha estado en la capital, tiene 40 tacleadas para pérdida de yardas y 18 fueron el año pasado. En fin, luego de esta tremenda temporada que tiene Daron Payne, lo etiquetan como jugador franquicia, pero caso contrario con Shaquon Barkley, porque también Daron Payne, quien iba a ganar un poquito más de $18 millones para 2023, pero sí logra llegar a un acuerdo con la franquicia y lo extienden por 4 años y 90 millones de machacantes, de los cuales un poquito más de 59 son garantizados. Pero ahí está, Daron Payne. O sea, estoy hablándoles que Jonathan Allen y Daron Payne conforman una de las mejores líneas defensivas de toda la liga. También un jugador de perímetro como Kendall Fuller, 2 intercepciones, 52 pases defendidos y más de 200 tacleadas en 5 años que ha estado en Washington. No viene de su mejor temporada, pero tampoco es que fuera terrible. Tuvo sus dividendos, pero creo que ayudó, especialmente los pases defendidos. Eh, Además, está en el último año de su contrato y tiene 28 años, así que viejo no es. Se espera que haga bien las cosas para que en todo caso o se venda un buen postor para el siguiente año o de plano pida una extensión más en el equipo de Washington. Veremos qué pasa. Y finalmente, el ala defensiva, que en su momento fue novato defensivo del año, Chase Young, que aquí nada más le pongo un paréntesis, Chase Young,
desgraciadamente, desde que sufre una lesión al año siguiente del que gana el novato defensivo del año, pues, la verdad es que su nivel que mostró en esa misma campaña, donde luce, ya no fue el mismo. Incluso Commanders ya oficialmente eh, no ejerció la opción de quinto año, o sea, para la siguiente temporada, o en cuanto acabe esta temporada, Chase Young va a ser agente libre y eso, pues la verdad es algo triste, porque creo que Chase Young, para lo que lo habíamos visto en su primera temporada, lo había hecho estupendamente y sí, se ha caído. Defensivamente, los Commanders tienen la cuarta, bueno, en 2022 tuvieron la cuarta mejor en cuanto a yardas totales permitidas, tuvieron la cuarta mejor por aire, insisto, cuando estás entre las 10 mejores defensivas por aire, eso habla de que está muy bien tu defensiva, porque esta época de la NFL se pasa muchísimo. Y pues que estés entre los mejores 5 sectores defensivos defendiendo el pase es muy bueno. Terminan siendo también la número 11 por tierra, que tampoco no es malo. O sea, puede ser mejorable, pero la verdad, sólido, ¿no? Por algo terminan en cuarto en cuanto a yardas totales permitidas. Pero es que también la disciplina que tiene esta defensa es espectacular. Fue la sexta defensiva con menos castigos recibidos, fueron la 12 en cuanto a capturas, la mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas después de la recepción. O sea, básicamente recibía el balón el rival y ahí quedaba. No había más avance y también fue la que menos tacleas falló, como ya lo había dicho en la previa pasada de los New York Giants, empatados con el equipo de la Gran Manzana. En fin, Ron Rivera, el entrenador en jefe, sabe que su especialidad es la defensiva y con un Jack del Río que también es buenísimo, ambos demuestran que este sector es su mero mole, ¿no? Y bueno, digo, lo de Rivera, que también no podemos olvidar sus bulteces del año pasado, eh, donde recordamos que en la penúltima semana de la temporada, que es cuando queda eliminado el equipo de Washington, pues él seguía hablando como si la siguiente semana se estuvieran jugando la clasificación y un periodista le interrumpe y le dice, pero ya quedaron eliminados porque Green Bay ganó su partido y se queda Ron Rivera como de neta, o sea, muy, muy peligroso estuvo esa escena, ¿eh? Cerca de una vez, o sea, en otros lugares pues, hasta lo corren, pero bueno, no lo hicieron porque también Ron Rivera es muy bueno, además de que creo que es alguien que inspira en esta liga después de superar el cáncer como lo hizo durante la temporada 2020. Pero ahora, ¿por qué los Commanders no han dejado de tener temporadas de 7, 8 victorias en los últimos 3 años en esta era de Ron Rivera? Bueno, en 2020 fueron campeones de su división, sí, con un espantoso 7-9 de récord. Y pues básicamente pasaron porque fueron el menos malo de ese equipo, de esa división, que curiosamente ahora ya es una de las mejores, ¿no? Cambió muy rápido todo. Luego tuvieron una marca de 7-10 en 2021 y finalmente el año pasado pues quedan en el punto 500, ¿no? En la mediocridad 8-8-1. Pero como toda la división sí subió de nivel para 2022, pues ellos acabaron sotaneros. Así que una lástima, ¿no? O sea, este equipo quizá en la división sur de la Nacional le hubiera ido bastante bien. Pero bueno, la respuesta a la pregunta que hice, ¿por qué no dejan de tener estas temporadas pues, mediocres los Commanders? Eh, Fácil. Yo creo que tiene que ver pues, por lo que viene siendo Scott, o lo que vino haciendo Scott Turner, el ex coordinador ofensivo, no era tan bueno. Dejó a la ofensiva como la 24 en yardas totales por juego, la octava en pérdidas de balón, empatada con 9 equipos. Fue el sexto equipo con más intercepciones y el cuarto con menos touchdowns por tierra. Y es que aquí sí, la verdad, está grave, porque el equipo de Washington fue el decimotercero que mejor corrió el balón. ¿Cómo es posible que esté entre los 5 que menos anotó por esa vía? O sea, no tiene ningún sentido. Pero a eso aún le vamos a sumar que no ha habido un quarterback garantía en mucho tiempo en Commanders. O sea, desde, desde que Kirk Cousins fue renovado y renovado y renovado como jugador franquicia, es el único que lo han hecho más de 2 veces, por cierto, y ese dato. Pues, no han encontrado ese quarterback que sí pueda liderar y pueda
tener ese amor por el equipo y estar toda su carrera ahí. Vámonos con la era Ron Rivera, que es el único que me estoy enfocando porque es el entrenador que en la actualidad está aquí, en esta franquicia. En 2020, bueno, la dupla fue Alex Smith y Dwayne Haskins, un Dwayne Haskins que desgraciadamente ya falleció, que venía a ser novato ese año, pero la verdad, era un novatazo, no traía con queso. Además, era indisciplinadito, le gustaba irse mucho, pues ahí. No lo quiero ventilar, pero andaba de traviesillo yéndose a clubes y demás, y eso era como su prioridad. Por eso pues, Ron Rivera le da a Alex Smith, quien venía de tener una historia de vida, ¿eh? O sea, realmente el señor estuvo a punto de fallecer luego de sufrir una lesión terrible en la que se infecta su pierna y bueno, regresa, se mega rifa para las circunstancias de las que venía, sin duda alguna, por algo gana el premio al jugador, al Comeback Player of the Year, y le ayuda a que fueran en ese tiempo el Washington Football Team, el equipo menos malo del este de la NFC. El problema es que se lesiona y para los playoffs es donde los Commanders acaban comprando una mentira llamada Tyler Heineke, quien venía de jugar en la XFL, por cierto, ahí por si no sabían ese dato. Y es que se dejaron llevar porque no jugó mal contra Buccaneers. Es verdad, no jugó mal. Pero obviamente eran los Buccaneers que fueron campeones ese año, así que era insuficiente ganarle así. No ibas a ganar con un coreback que esté ahí de imprevisto, ¿no? Sin embargo, los Commanders prefieren jugársela con un coreback veteranísimo también, así como Alex Smith, quien ya no regresó, ya se retira para la temporada 2021 ya no juega. Y los Commanders se traen a Ryan Fitzpatrick y pues, el suplente es Tyler Heineke. Y dijeron, lo hizo bien como suplente, vamos a mantenerlo de suplente. Bueno, Fitzpatrick se lesiona en la semana 1 de la temporada. Así, rapidito. Y eso obligó al equipo a irse con Heineke el resto del año en el ataque. Y pues como siempre, Heineke, que yo no voy a decir que es el peor coreback que he visto en mi vida, pero sin duda alguna, es un coreback con altos y bajos, pero con muchos más bajos, sin duda alguna. Y Commanders acaba con marca de 7-10, insuficiente pelear así, la verdad, en un año en el que Eagles creo que evolucionó muy bien en un año de reconstrucción, que era el que tenían el primer año con Nick Sirianni, y que Cowboys aplastó la división. Tan sencillo como eso. Para 2022 deciden la misma fórmula, llevarse a un coreback veterano, veterano y que aparte viene de tener un buen historial de lesiones, ¿no? Como lo es Carson Wentz. Y además de mantener a Tyler Heineke, quien parece ser que pues, como suplente no suena mal. Y añaden del draft a Sam Howell, proveniente de la Universidad de North Carolina. Bueno, los Commanders metiéndose en temas de salario por pagar en otras posiciones, es que traen a Wentz, ¿no? Y el señor Wentz jugó 7 partidos como titular, 9 intercepciones, 11 touchdowns, fue capturado 26 veces. Y bueno, en su primera etapa, porque lo banquean, y es que después de ganar un partido horripilante, en jueves por la noche contra los Bears, les ganan 12-7, en un juego donde Carson Wentz lanza 99 yardas, o sea, en todo el juego lanzó para 99 yardas. Dios mío. Bueno, en ese partido, tras ese partido, Ron Rivera se molesta muchísimo porque lo cuestionan bastante sobre Wentz y terminó relevándolo Carson Wentz por Heineke. En ese momento el equipo tenía marca de 5-2, de 2-5, perdón, de 2 ganados y 5 perdidos. Luego ganan 5 de los siguientes 6 con Tyler Heineke. Insisto, compran esa mentira, porque aparte, en ese lapso de esas victorias, en las que estoy citándoles, porque ahí los Commanders parecía que iban bien, ¿no? Parecía que ahí se estaban levantando de cierta situación. Y le quitaron el invicto a los Philadelphia Eagles. Yo creo que eso hizo más llamativa la Heineke manía, ¿no? En ese aspecto. Y después de una victoria ante Falcons, el señor Heineke no vuelve a ganar en el resto de la temporada, incluyendo un empate y una derrota contra los Giants, que a mi punto de vista es lo que a Giants le da el pase para la postemporada.
al final del año. O sea, si lo vemos reflejado de esa forma, eso es lo que le da el pase a los Giants. Ese juego, el domingo por la noche, donde ganan los Giants a los Commanders, es ahí donde se define. Y bueno, tras una paliza en la que los 49ers pues estaban haciendo picadillo a Tyler Heinicke, en 2 posesiones le roban balones consecutivos a Washington, Ron Rivera saca a Tyler Heinicke y vuelve a meter a Carson Wentz para el tiempo basura. O sea, ya el partido estaba definido, pero estaba otra vez. Carson Wentz regresa como titular para el siguiente juego, que es el de la penúltima semana, contra los Cleveland Browns, unos Cleveland Browns que la verdad no estaban jugando como una verdadera amenaza. Les ganan tranquilamente 24-10, en donde también Carson Wentz lanza 3 intercepciones y ese día quedan oficialmente eliminados. Para la última semana de la temporada regular, Ron Rivera dice, ok, ya estoy eliminado, entonces ya, voy a tirar a mi chavito nuevo, Sam Howell, que acompañado de una muy buena defensiva de Commanders, que es la que ya les dije los números anteriormente, vencieron a los Cowboys 26-6, incluyendo ahí un pick six a Dak Prescott. Y ahora, Wentz obviamente no se queda para la siguiente temporada y Heinicke al fin se va. Por fin se lograron librar ya los comandos, ya dijeron, ok, Heinicke no fue la respuesta. tarde se dieron cuenta, o en todo caso descubrieron el fuego, ¿no? Eh, y bueno, ya se va todo ese humo, pero Ron Rivera, antes de los minicampamentos de entrenamiento, pues filtra la noticia de que Sam Howell, novato de 5ª ronda el año pasado, será el quarterback titular iniciando estas prácticas. Wow. Y es que esto es lo que dice. Él nos ha mostrado mucho de lo que queremos ver. Es móvil, tiene un buen movimiento de pies, tiene una contracción rápida, toma buenas decisiones. Todavía está aprendiendo a tomarlas, pero también tiene el talento del brazo y eso es lo que nos emociona. Wow. Pues yo no sé ustedes, pero yo no me trago esa, la verdad. Digo, le viene una muy buena ayuda en camino, ya la tiene ahorita, pero realmente los Commanders, mientras no tengan ese coreback con certeza de crecimiento o de nivel probado, pues no van a poder hacer más de lo que pretenden con las grandes estrellas que tienen, porque además su división está complicadísima. Si fuera en 2020, wow, yo creo que sí tienen muchas chances. Estamos en 2023 donde uno tiene un gran entrenador, en los Giants, los Eagles que tienen un equipazo y un gran entrenador, y los Cowboys que tienen solamente un muy buen equipo, uno de los mejores 5 a mi punto de vista. Es más, Eagles y Cowboys están entre esos equipos, entre los 5 mejores equipos que hay en la NFL. Así no es suficiente. Hay buena base para este equipo, pero no es suficiente. Sin embargo, vamos con las altas y las bajas. Y vamos con la alta más importante que hay. Obviamente estoy hablando del coordinador ofensivo y a mi punto de vista es el mejor movimiento que hace en general el equipo de Commanders esta temporada baja. Contratan a Eric Bieniemy, el coordinador ofensivo de los Chiefs en los últimos años, que viene de ser campeón. Yo creo que es un fichajazo enorme, ya merecía un Eric Bieniemy que su queja, la razón por la que se va de Chiefs es porque él no mandaba las jugadas, las mandaba Andy Reid. Ahora Eric Bieniemy viene a hacerlo directamente en Washington, él va a tener esa labor, así que bienvenido sea. También se trajo ahí entre las patas a un tackle ofensivo en Andrew Wiley, que viene a hacer una mega postemporada con los Chiefs, así que veremos cómo lo logra hacer. Y también aquí está la batalla entre corebacks, y es que pues, ahí es donde les digo, Jacoby Brissett es el coreback que al menos a día de hoy parece ser que va a ser el suplente del señor Sam Howell. Viene de los Browns, viene de tener un año decente, pero, o sea, aquí el tema es que Commanders no le puede hacer batalla a los caballos que son de sus rivales divisionales, o en todo caso a los 49ers, que son, a mi punto de vista, el otro equipo fuertísimo, o a los Lions, o a los Seahawks, o sea, le falta a estos corebacks. Y bueno, también traen al liniero ofensivo Nick Gates de los Giants y al linebacker Cody Barton de los Seahawks.
Ahora, las bajas, estas fueron bastantitas. Obviamente los dos quarterbacks que no se quedaron, que son Tyler Heineke, que se va a los Falcons. Ahora sí que ya es problema de alguien más. Heineke, Carson Wentz, agencia libre en este momento. Se va Bobby McCain a los Giants. Buen safety, ¿eh? Este safety que creo que ayudaba bastante en todos esos números aéreos que dije. Eh, el linebacker Cole Holcomb, también que se fue a los Steelers. El centro Wes Switzer se va a los Jets. El receptor Cam Sims se va a los Jets también. Trenton Scott, que se va a los Steelers, el tackle derecho. Y el corredor JD McKissick, que se va como agente libre. Yo creo que esa baja también es brava. Y hablando de los movimientos, de los aditamentos que hay. A ver, los Commanders se pueden arrepentir muchísimo tiempo de lo que hicieron en el draft. Tuvieron literalmente un turno para agarrar a Christian González en las narices de los New England Patriots y sin embargo se llevaron a Emmanuel Forbes. Un Emmanuel Forbes del que ya aquí les dejo el link, donde Santiago les habla sobre Emmanuel Forbes. Sin embargo, pues es más un playmaker que un gran esquinero. A ver qué pasa en ese aspecto. Y es que además también los Commanders tienen el octavo calendario más complicado para 2023. Vámonos con su camino. Vamos a ver qué les depara. En la semana 1 reciben a Cardinals. Al menos empezaron con el más flaquito de todos los que les va a tocar, ¿no? A los Commanders. En la semana 2 visitan la milla alta, a los Broncos, de Sean Payton y de Russell Wilson. En la semana 3 reciben a Bills. O sea, aunque los reciban, pues la verdad es que está duro ese duelo. En la semana 4 visitan a los Eagles. O sea, otro duelo durísimo, porque aparte es en el Lincoln Financial Field. Luego en la semana 5 reciben a Bears en jueves por la noche. Qué curioso, así como la temporada pasada, que de hecho es el único juego que tienen los Commanders en horario estelar, al menos hasta ahora. En la semana 6 visitan a Falcons. ¿Será que los Commanders van a enfrentar a Tyler Heineke en esa semana? Vamos a ver. Pero los Falcons también. Se supone que están quizá ya un poquitito arriba en ciertas cositas que Commanders, pero es un partido muy parejo el que se pinta para esa semana. En la semana 7 visitan a Giants, un duelo divisional durísimo. Luego reciben a Eagles. Después visitan a Patriots. Esa seguidilla de duelos se ve imponente, ¿eh? Porque en la semana 10 también visitan a los Seahawks, que vuelvo a insistir, ese equipo prácticamente nadie lo está volteando a ver como deberían. Y pues ahí se puede llevar una sorpresa, incluso hasta San Francisco, pero ese es otro tema. Ya hablaremos de eso para la siguiente semana, de hecho. La semana 11 reciben a los Giants, y después en la semana 12 visitan a Cowboys, luego en la 13 reciben a Dolphins, o sea, toda esa seguidilla de juegos antes de su descanso, que es en la semana 14, o sea, si me lo preguntan, desde la semana 7 a la 13 está un calendario estrepitoso, donde si Commanders no se pone las pilas, pues puede perder hasta todos, ¿eh? Lo digo sinceramente. Eh, pero bueno, también dependerá mucho de las circunstancias de varios equipos, por ejemplo, de los Giants con Shaquon Barkley, a ver si lo tienen. En la semana 14 descansan, luego en la semana 15 visitan a los Rams, que pues, la verdad es que están en el limbo los Rams, no sabemos qué onda con ellos, no sabemos qué va a pasar con ellos, pero pues ahí tienen a sus individualidades todavía que pueden hacer algo, ¿no? En la semana 16 visitan a los Jets, duelo muy durísimo. Por cierto, unos Jets que recién renovaron a Quinnen Williams, así que eso es una gran noticia para los Jets. Ya tienen una defensiva amarradísima para un buen rato. Así que duro duelo ese. Para la semana 17 reciben a los 49ers. Esos 49ers que pues ahí les pusieron una de las muchas cruces que tuvo el año pasado Commanders. Y finalmente en la semana 18 reciben a los Cowboys. Así como el año pasado, también terminarán su temporada ante Dallas en casa. Ojo, que si las cosas salen relativamente bien, o sea, que si Eric viene y hace milagros o saca de corazones tripas ahí con Sam Howell, pues tienen más de 80 millones disponibles para el cap space en 2024. El quinto equipo con más. Pero en cuanto a quarterback, pues la verdad no pensaría que van a firmar alguno, porque los agentes libres importantes que quedan para ese año son Kirk Cousins,
por cierto, exjugador de los Commanders, al que, insisto, le dieron 3 etiquetas de jugador franquicia. Una locura. Y también, Ryan Tannehill es el otro. No, no, ya, Commanders merece algo mejor que eso. Pero a ver cómo tientan al diablo. En este caso, cómo logran ir por otro coreback. Si es que al menos Commanders deja buenos dividendos. Y que Sam Howell no lo haga tan mal. Porque obviamente si salen las cosas bien para Commanders, significa que Sam Howell no cometió tantos errores. Pero la verdad es que no hay garantía de esto. Así que vamos a ver qué pasa con estos Commanders. Yo, en una de esas, quizá pueden pelear un ratito. Si es que Eric Bieniemy hace bien las cosas, yo confío en que va a hacer un buen trabajo. La defensiva creo que lo va a hacer muy bien. Hay armas a la ofensiva muy buenas. Yo creo que igual y sí, van a dar batalla a estos Commanders. No les va a alcanzar para ganar el Super Bowl. Sin embargo, creo que tienen por delante un reto que además a Ron Rivera también le preocupa, porque si no lo hace bien, pues en una de esas ya su estancia en Washington pasará otra vida, pero veremos qué sucede. Yo de momento me despido, damas y caballeros. Suscríbanse, comenten qué les pareció el video, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, qué dudas tienen. Ahí vamos a estar para responderles Santiago y un servidor. Así que bueno, les mando un abrazo muy afectuoso, damas y caballeros, y hasta la próxima.